Voy a invitarles que abran segunda de Timoteo capítulo 4 y voy a cerrar esta serie que titulamos Cumpliendo nuestro ministerio. Y el título de esta exposición final es Centralizando la predicación. Digo esto porque si hay algo que notamos en la iglesia contemporánea es que la predicación no ocupa el lugar central del culto. Y yo sé que esto puede producir sorpresa, pero hoy el culto atrae más otras cosas que la predicación bíblica. Y vamos a hablar de lo serio que es cuando sucede eso y lo imperante que es que volvamos a la predicación y la predicación bíblica. En el capítulo 4, versos 1 al 5, dice el apóstol San Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es el título de toda la serie, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra que nos has dejado y que hace eco todavía a pesar de haber pasado 2000 años ya. Nos sigues hablando al corazón y hoy más que nunca necesitamos otra vez centralizar el culto con la palabra tuya. Así que, Señor, háblanos al corazón porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros tuviésemos que preguntarnos hoy, fenómeno, estuvimos mirando toda la carta de Pablo, la segunda de Timoteo, son 2 cartas las que tenemos, pero a ver, al fin de cuentas, ¿qué es lo que Pablo quiere con toda esta carta? ¿A dónde quiere llegar este hombre? Y no solamente qué quiere de Timoteo, pero ¿qué es lo que quiere de nosotros después de 2000 años? Porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces hoy, en nuestro presente, ¿cómo aplicamos todo esto que nos ha dicho este hombre y que hemos estado evaluando durante ya varias semanas, ¿no? Vimos prácticamente toda la carta. Y lo que el apóstol Pablo quiere de este joven, no digo joven, pero porque ese es en fin, qué sé yo, la idea general, pero no era tan joven. A veces cuando decimos soy jóvenes pensamos en un muchacho de 20 años, ¿no? Timoteo tenía, yo pienso que más o menos unos 40 años en este entonces, así que era un hombre joven, los que tienen 40 años sonrían. Pero bueno, de todas maneras le decimos así. Y lo que el apóstol Pablo quiere de Timoteo es que él dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en la introducción, en el capítulo 1, verso 8, cuando le dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y que además, y esto es algo muy importante, él da testimonio de Jesucristo, pero al mismo tiempo le da una tremenda responsabilidad. Y es que cuando se trata de apuntar personas que han de continuar el ministerio, dice: preocúpate en buscar gente idónea. Y no me voy a cansar de insistir en este aspecto, porque no se puede buscar personas que no tienen conocimiento
para enseñar a la iglesia acerca de las cosas de Dios. Hermano querido, yo no sé, pero en la actualidad tenemos un serio problema en la iglesia. No solamente que carecemos de gente idónea, pero además personas que, noten que ustedes en el capítulo 2 le dicen en el verso 15 que él mismo trate de ver cómo traza las Escrituras. Dice, traza la palabra de Dios de una forma correcta para presentarte a Dios aprobado, como hijo o obrero, ¿no? Hijo obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué pasa? Que hoy, en la actualidad, la predicación y la enseñanza dejan muchísimo que desear en la iglesia. Yo no solamente me limito a estudiar las Escrituras, pero a veces me pongo a escuchar mensajes que andan por ahí. Algunos me mandan mensajes y otros me escriben para hacerme preguntas de tono teológico. Y la verdad es que me quedo asombrado de la falta de cultura teológica que tiene la iglesia de hoy. Y hemos sido, yo digo, embaucados hasta cierto punto por personas que dicen no hace falta estudiar, porque la letra mata, la letra enloquece. ¿Y qué tenemos hoy? Una iglesia enloquecida, pero enloquecida por la ignorancia. Todo lo contrario a lo que promueven algunos en la esfera evangélica. Así que la predicación y la enseñanza ha caído en manos de gente indocta. El otro día estábamos hablando con un grupo de hermanos acerca de esto, que creo que fue en la célula. ¿Cómo es posible que hace no muchos años atrás los que se encargaban de predicar y de enseñar eran gente que habían sido preparados debidamente en institutos y escuelas, seminarios exhaustivos de capacitación para entonces salir a capacitar a otros? Y poco a poco hemos sido asaltados por gente indocta que no quiere estudiar. Porque no me van a decir a mí, hoy en el siglo XXI, con la tecnología de punta que tenemos, el Internet es algo extraordinario, donde hoy realmente el que quiere prepararse tiene las posibilidades de prepararse. Óigame, a veces hasta hay cursos de Harvard que se pueden escuchar en línea. Así que miren ustedes a dónde hemos ido a parar. Antes, para entrar a Harvard era un serio problema, ¿no? Tenía que tener un puntaje descomunal, una de las universidades más, en fin, prestigiosas del mundo, a lo menos en Norteamérica, si no es la primera, está ahí. Y sin embargo, no sé, hay gente que no quiere estudiar, no se quiere preparar. Yo he dicho esto muchas veces. A veces me hago atender por los médicos, por mis asuntos de salud. Yo no voy a ir a atenderme a un médico que no sea médico, que me diga, sí, yo sé de medicina y resulta ser un médico brujo, que va a agarrar un palito con plumas en la punta y toca un tambor y me tira un poco de polvo y me dice, váyase tranquilo, ya está curado. Eso era cosa de hace 500 años atrás, ¿no es cierto? Pero hoy día yo tengo que ir a alguien que ha ido a prepararse para ponerme a su disposición y que, en fin, haga los arreglos necesarios. Y prácticamente en cada disciplina necesitamos gente preparada. Óigame, pero si por eso tenemos escuelas, y estimulamos a nuestros hijos que vayan a prepararse para ser competitivos en esta sociedad tan avanzada. Pero en el campo teológico se hace todo lo contrario. En vez de movernos con la sociedad y buscar mayor preparación para los que han de ministrar, gente idónea, como dice el apóstol Pablo acá en esta carta, lo que tenemos es una iglesia de gente que dirige la iglesia y son ignorantes. Y lo digo con mayúsculas y sin tapujos. Algunos van a decir, bueno, ¿qué extremista que es? Bueno, sí, soy un extremista. Tenemos burros dirigiendo la iglesia de Cristo, tarugos. Se suben a los púlpitos a enseñar escuela dominical, ni ellos saben de lo que hablan. Pastores que dicen disparates. Y todo eso sucede porque hemos apuntado gente no preparada, o como dice Pablo, busca gente idónea para enseñar también a otros. Y hoy no tenemos gente idónea. Así que,
Pablo le dice a Timoteo, mira, no solamente no te avergüences, no te restrinjas de dar testimonio del Evangelio de Cristo, pero cuidadito, toma nota de poner personas que estén preparadas y capacitadas para capacitar a otros. Y de esa forma, esos que han sido capacitados eventualmente van a egresar, ¿no es cierto? Y van a tener la capacidad ahora de continuar haciendo exactamente lo mismo. Bueno, hoy eso a la gente no le interesa lo más mínimo. Hablo en términos generales, ¿eh? Yo sé que acá hay muchos que están estudiando y me alegro, otros tienen planes de estudiar, gloria a Dios por eso. Pero hablo en términos genéricos. Entonces tenemos personas que, como Himeneo y Fileto, ahí en el capítulo 2, verso 17, que se metieron en la iglesia, eran maestros, se metían en cualquier lugar y pretendían enseñar la palabra de Dios. En el capítulo 3, verso 17, síganme con sus Biblias. Noten que menciona al hombre de Dios. ¿Lo ven eso? El hombre de Dios. Y es importante que veamos esa declaración en el contexto, a la luz de toda la carta. Porque lo que está haciendo Timoteo es comparando a ese hombre de Dios con los hombres amadores de sí mismos que aparecen en el capítulo 3, versículo 2. Y yendo más hacia el principio de la carta, también los está poniendo en tensión con ese Himeneo y Fileto que menciona en el versículo 17 del capítulo 2. O sea que Pablo hace una distinción entre estas personas. Tenemos Himeneo y Fileto, tenemos los hombres amadores de sí mismos y ahora tenemos a este hombre de Dios. Y el hombre de Dios nos dice ahí, fíjense en el versos 16 y 17, el cristiano legítimo, en un sentido más extenso y colectivo, la iglesia de Cristo, no solamente un hombre, puede ser Timoteo, sino todos los creyentes, dice que deben estar preparados por la palabra de Dios y preparados para toda buena obra. Es de vital importancia el estudio correcto y sistémico de la palabra de Dios, porque Dios usa su palabra para ir preparándonos, nos va equipando de la manera debida para que podamos hacer buenas obras. Oigan, si nosotros no estamos siguiendo las pautas de las Escrituras y estamos obrando en el nombre de Cristo, estamos haciendo lío. Porque no es cuestión de servir como nos parece y con lo que nos parece, sino como Dios dice. Y la única manera de saber qué es lo que Dios dice es a través de la meditación de su santa palabra. Así que otra vez, noten ustedes esta comparación que nos va a capacitar para evangelizar y poder entonces ser idóneos para ministrar la palabra de Dios. Por lo tanto, le dice en el capítulo 4, verso 1, te encargo. Y dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, verso 5 al final, cumple tu ministerio. Lo demás es el relleno, ya vamos a explicarlo, pero en líneas generales dice, yo te hago este ministerio. Ya él ha trabajado en la palabra, pero ahora te encargo esto, quiero que hagas esto. Dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que cumpla su ministerio. La palabra ministerio acá es conocida ya, la palabra es diaconía, que quiere decir servicio. Los diáconos de la iglesia, ¿no? Ya estudiaron lo que significa ese concepto y esas funciones. Servicio. Y en este caso nos preguntamos, ¿pero servir a quién? Bueno, servir a Dios y servir a Jesucristo. Está un poco, no está, digamos, no lo tenemos en algún versículo, pero está implícito en toda la idea. Dice, te estoy encareciendo delante de Dios y Jesucristo que ejerzas tu diaconía, que ejerzas o cumplas tu servicio. El servicio se lo hace a los creyentes y a la iglesia, pero en definitiva es al Dios y Jesucristo que son los señores o el Señor de la iglesia. El servicio se hace entonces a la divinidad. Ahora bien, este llamado es un llamado cargado de solemnidad, un llamado altamente reverente cuando le dice te encargo o te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El ministerio, hermano, es un asunto pero extremadamente delicado y serio.
Yo no sé, pero hoy parece que no le damos seriedad al... El otro día hablábamos de reverencia, ¿se acuerdan? En la célula. Y enfatizaba el hecho de que no se ve reverencia hacia Dios y las cosas de Dios. La gente juega con el ministerio. Se piensan que es algo para ser notorio, para recibir gloria o aplausos. Es más, hay personas que consideran que el ministerio es un estorbo, es una carga, y no nos damos cuenta que es un honor y un privilegio servir a Dios y las cosas de Dios. Cuando dice ahí, por ejemplo, te encarezco, esa palabra, en la traducción se pierde un poquito la fuerza que tiene ese término. La palabra es diamarturomai en el original. Y es una especie de... Yo sé que esta palabra en español no suena bien, pero es adecuada. Es como diciéndole, te conjuro delante de Dios y Jesucristo. Hoy nosotros pensamos en conjuros como llamados mágicos, ¿no? Se conjuran a los espíritus y cosas de esas. Sí, también, pero conjurar quiere decir llamar, ¿no es cierto? Conjuramento, también en términos generales es convocar a la divinidad, cualquiera sea esta. Así que es adecuada la palabra. Algunos una vez usé esta palabra y me dijeron, pero ¿cómo vamos a conjurar los cristianos? Que eso lo hacen en el mundo del paganismo. Pero bueno, más o menos esa es la palabra. Si no le gusta el término, bueno, podemos traducirlo como te testifico, te encomiendo, te requiero, pero pierde la fuerza de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Le está conjurando, es un encargo cargado de solemnidad y reverencia y también de urgencia. Por eso quiero que agarren la idea de lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a este joven Timoteo. Así que lo primero que notamos en esas pequeñas palabras es que esto no se trata de una sugerencia. Es más, la frase es imperativa, el verbo es imperativo, es una orden. No es asunto de que Timoteo dice, bueno, dame unos días para pensar en esto y voy a ver qué hago. No, Señor, le dice, esto lo tienes que hacer. Por eso se trata de un mandato por parte del apóstol Pablo. Así que en el versículo 6, noten que el apóstol Pablo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se dan cuenta ustedes que en el ministerio nadie es imprescindible, ¿eh? Somos todos pasajeros. Si no se dieron cuenta, otra vez, no quiero sonar pesimista, pero el tiempo de mi partida también está cercano. ¿Cuántos años me da el Señor? No lo sé. Ya hace muchos años que estoy en el ministerio. Pero el reloj hace tic-tac, tic-tac, y no lo puedo parar. Así que a Timoteo se le acabó también su tiempo, eventualmente. Y a la gente idónea que encargó para el ministerio también se les acabó el tiempo. Y todos los que servimos al Señor, eventualmente, se nos va a acabar el tiempo. Pero el ministerio debe continuar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ya mi carrera termina, pero el asunto es que no podemos frenar el ministerio, tenemos que continuar, y es por eso que le hace este encargo solemne. Él sabe que está siendo enjuiciado, Roma se le ha tirado encima a Pablo, y él dice, bueno, pero a ver, la iglesia no puede quedar así, no podemos enjaular o enjuiciar a la iglesia con Pablo, esto tiene que seguir adelante aunque yo esté ausente de la escena. Y es por eso entonces esta urgencia por parte del apóstol San Pablo a que Timoteo cumpla su ministerio. Ahora, noten que el encargo lo va a hacer delante de testigos. Este hombre llama a testigos cuando le dice, mira, te estoy encargando esto. Y le dice que los testigos son Dios. Nada más ni nada menos. Es decir, ahí está Dios escuchando a Pablo diciéndole a Timoteo, mira que te encargo delante de Dios. No de Pablo solamente o cualquier otro. Nada más ni nada menos que Dios. Así que acá no es asunto de que Timoteo después diga, bueno, yo no lo sabía esto, o no lo pensé como debí de haberlo pensado. Hay que tomar en serio el asunto. Dios es el testigo de Pablo. Y miren qué interesante, porque dice en presencia de, o sea, Dios está allí presente, y la otra cosa es que no dice Dios Padre. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso?
Si se van al comienzo de la carta, en el capítulo 1, cuando introduce toda la carta y hace la salutación inicial, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. De Dios Padre. Acá Pablo, cuando arranca con la carta, está estableciendo la relación filial que tiene Timoteo con el Padre. Él es Dios, pero nuestro Padre. O sea, tenemos un vínculo muy íntimo con ese Dios. Pero cuando va a cerrar la carta y le hace este encargo, extrae la palabra Padre. Ya no se trata más del Dios con el cual estamos relacionados como hijos. Ahora le está hablando del todopoderoso Dios, el creador de todo. Él es el soberano de todos, inclusive y especialmente sobre la iglesia o de la iglesia. Es el Dios trascendente. Pablo acá está apuntando al ser de Dios, el carácter de Dios, la trascendencia de Dios, el Dios donde o sobre lo cual se monta su iglesia. Nos decía en el capítulo 2 que el fundamento de Dios está firme porque Dios, el poderoso Dios, es el que fundamenta y estructura la iglesia. Ya no se trata de mi Padre, se trata del soberano de todo y de todos. Esto nos habla de la seriedad de lo que está encargando el apóstol Pablo a Timoteo y en un sentido lo que nos está encargando la palabra de Dios a todos nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios. No solamente Dios es el testigo, pero dice delante de Jesucristo. Y Jesucristo son dos palabras juntas, ¿no es cierto? La palabra Jesús y Cristo. Jesús o Jesús en el original habla la palabra, la etimología de esa palabra viene del hebreo, que significa, el significado de la palabra es el nombre Josué, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y Yehoshua es quiere decir más o menos el Salvador. A ver si los pongo de esa manera. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. ¿Se acuerdan que en el Evangelio dice porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Bueno, Jesús eso es lo que quiere decir, es el Salvador. Y la palabra Cristo, o Christos, es la relativa a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, que significa más o menos el ungido. En el Antiguo Testamento esto apunta a los oficios de Jesús. El Salvador. Habla de Jesús como rey, Jesús como profeta y Jesús como sacerdote. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver que estos tres ministerios eran ungidos con aceite. Entonces cuando el apóstol Pablo usa ese nombre junto, Jesús, Cristo, todo junto, deliberadamente nos está hablando que Él está dando este encargo a Timoteo delante del Salvador, el Señor, el profeta y también el sacerdote. Por eso digo, no perdamos de vista la magnitud del encargo. Delante de estos testigos te estoy haciendo o te estoy dando esta comisión. No solamente eso, pero en el verso 1 vemos que hace el encargo ante la realidad del inminente juicio de este Dios y Jesucristo. Otra vez estamos en el verso 1, dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Corremos nosotros cuando leemos la Biblia, ¿no? Pero no frenamos un poquito para meditar en estas cosas. El inminente juicio de Dios. El mundo hoy vive completamente ignorante o sabiendo, pero sin importarle que viene juicio a esta tierra. Y no solamente van a ser juzgados los paganos, pero las acciones nuestras también. No tiene nada que ver con la condenación eterna, eso es otro tema, pero sin embargo sí se va a pasar revista de cómo hemos actuado. La palabra de Dios nos equipa, dice Pablo, que es útil al final del capítulo 3, para formar o equipar al hombre de Dios y prepararlo para toda buena obra. Bueno, vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía. Cómo utilizamos el tiempo, cómo utilizamos lo que hemos ido absorbiendo de la palabra de Dios. ¿Soy una persona que escucha nada más o soy una persona que escucha y luego aplica a la vida diaria lo que vamos aprendiendo? De eso vamos a tener que responder a Cristo.
Aquellos que no, como ser Himeneo, Fileto, los hombres amadores de sí mismos, la gente que se desvió de la verdad, cuya fe es trastornada, bueno, toda esa gente también va a tener que dar cuenta delante del Señor. Y Pablo dice, te encargo esto porque viene Dios para juzgar. Así que le está diciendo, ajústate el cinto, no seas negligente, cumple tu ministerio porque Dios va a juzgar a todos y cada uno de los hombres en la historia. No solamente eso, pero ante la realidad inminente del retorno de Cristo. Dice allí, en su manifestación. La palabra acá es epifanía. Está hablando de la muestra, la revelación, es la manera de traducir esa palabra. A ver, Jesús ya vino una vez, pero la Biblia nos dice que va a venir por segunda vez a este mundo. Hay gente que no lo toma en serio. Pedro, por ejemplo, nos dice que algunos se ríen por la tardanza de Cristo. ¿Dónde está su advenimiento? Y Pedro los pone en veremos, ¿no? Dice, no te rías tanto, ¿no? En otras palabras, que Jesucristo, así como vino, va a venir otra vez con fuego, con juicio. Bueno, a ver, los profetas del Antiguo Testamento nos hablaron que eventualmente iba a venir el Jesucristo, el Señor, el Mesías, y vino. Y se nos hace conscientes del retorno de Jesucristo. A ver, si se cumplió el primer aviso al pie de la letra, que no nos quepe la menor duda de que Jesucristo va a venir de nuevo, porque la Escritura lo establece de esa forma. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Se dan cuenta? Así que otra vez la Escritura no toma esto livianamente. Hay sin embargo, una diferencia entre la manifestación de Jesús para juzgar y la manifestación de Jesús para los suyos. Noten ustedes en el verso 8, otra vez, del capítulo 4, que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a Pablo, a todos los que aman su venida. Esa palabrita, esa frase, su venida, es exactamente la misma palabra que aparece ahí en el versículo 1 como manifestación, epifanía o epifaneo. Es exactamente la misma palabra. Así que se apunta al mismo evento, el retorno de Jesucristo. Y nos está diciendo en este caso que Jesucristo va a venir entonces por segunda vez para de alguna forma premiar a aquellos que fueron obedientes con el equipamiento adecuado que han recibido para cumplir su ministerio. Y otra vez hago énfasis, ya no estamos hablando de Timoteo, estamos hablando en forma colectiva de la iglesia de Jesucristo. Debe cumplir su ministerio, ese es su mandato, ese es el encargo que nos hace la palabra de Dios. Y por supuesto nos afecta a cada uno de nosotros como individuos. Ahora, cuidado, dice que va a recibir una corona, ahí en el versículo 8, pero una corona después de, verso 7, haber peleado la buena batalla. Segundo, haber acabado la carrera. Y número 3, haber guardado la fe. Por eso le dice, cumple tu ministerio. Cumple esto. Pelea la batalla, acaba la carrera, guarda la fe. Y entonces, igual que Pablo, eventualmente Dios va a premiar tu labor. Ahora, cuidado, porque acá se puede caer, esto es algo que es algo personal. Yo soy un poquito reacio con algunos comentaristas que ponen demasiado énfasis en el hombre en lugar de ponerlo en Dios. Porque la tendencia cuando leemos la corona es de pensar de que vamos a ser sentados en una silla y va a haber un servicio especial en el cielo donde nos van a coronar y va a aplaudir Dios y su Hijo, ¿no es cierto? Nos van a exaltar. No, es al revés. La corona acá no es para coronar al cristiano. Si hay alguien que se corona es nuestro Dios y Salvador. La corona simplemente es aquel atleta, ¿se acuerdan que competí y le daban la corona como diciendo ganaste? Hiciste bien. Bueno, esa corona no es una corona real, es ese hecho de que has acabado la carrera, has cruzado la meta. Esa es la corona, es el premio
por haber sido obediente. Jesús lo puso de otra manera cuando dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que cuidado con esto, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia de pensar en una corona en términos, qué sé yo, feudales, ¿no? Un caballero medieval que le enchufan ese aparato de oro, de qué sé yo qué cosa, y lo sentaron en un trono. No, no es a eso a lo que se refiere el apóstol San Pablo. Entonces, tenemos esos detalles. Y la tercera cosa es que también Pablo le hace este encargo ante la realidad del inminente reino de Jesucristo. Al final del verso 1 dice, y en su reino. O sea que tenemos al apóstol Pablo encargando a Timoteo en base a tres cosas importantes, no solamente delante de dos testigos, pero le dice con respecto a la persona de Dios y su Hijo, también nos está haciendo el encargo delante de estos sucesos inminentes, que son el juicio, 2, el retorno, y número 3, el reino. Esas son las cosas que tienen que motivar a Timoteo y que tienen que motivar a la iglesia a cumplir su ministerio. No solamente porque estamos delante de Dios y Jesucristo que nos hace el encargo, nos comisiona, pero tenemos que tener el entusiasmo y la pasión de hacer estas cosas debido a que el juicio se aproxima, debido a que el retorno de Cristo por la iglesia está a las puertas y que será establecido su reino de una vez por todas, que ahora se está estableciendo en el corazón de la gente, pero eventualmente ese reino será establecido, aunque los hombres hoy no lo quieran reconocer. Esos son los detonantes que deben movernos. Jesucristo viene a juzgar, Jesucristo viene a premiar, Jesucristo viene a reinar. Son los tres puntos que vemos en ese versículo 1. Y eso es lo que debe movernos con entusiasmo a cumplir nuestro ministerio como iglesia y como cristianos. Este es un llamado serio, ¿eh? No solamente a Timoteo, sino a todos nosotros. ¿Por qué este llamado tan solemne? ¿Por qué esta urgencia? Capítulo 3, verso 1, porque vivimos o nos aproximamos a tiempos peligrosos, donde vendrán hombres amadores de sí mismos. Capítulo 4, verso 4 dice, habrá gente que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya nos indicó este hombre en el capítulo 2, verso 18, que se desviaron, por ejemplo, Himeneo y Fileto, y habrá otras personas que se desviarán de la verdad. Y la fe de muchos va a ser trastornada por culpa de estas personas que se desviaron de la verdad. Con razón que hay una urgencia por parte de Pablo, diciéndole a Timoteo, mira, ponte, ¿no es cierto?, los pantalones y maneja las cosas bien, porque estamos en serios problemas. Hay una urgencia de hacer el trabajo que le encara Pablo a Timoteo. Bueno, pero ¿de qué forma se tiene que cumplir ese ministerio? Vuelvo a repetir, te encarezco delante de Dios y Jesucristo, cumple tu ministerio. ¿Cómo? Número 1, predicando la palabra. Predicando la palabra de Dios. Te encarezco, ¿qué cosa? Verso 2, que prediques la palabra. Y otra vez, ese es otro imperativo que, traído a nuestro vocablo, eso es una orden. Tienes que predicar. Y noten qué interesante, porque el apóstol Pablo comienza el cumplimiento del ministerio de la iglesia, o de Timoteo, y la iglesia por extensión, es no tocando música, o organizando planes sociales, o comidas, o ganchos, o conciertos. No, lo prioritario es, lo fundamental es la palabra de Dios. Usted no encuentra a Pablo en ningún lugar, por cierto, ¿no?, diciendo, mira, cumple tu ministerio. ¿Qué cosa? Pon a la congregación a saltar 5 horas. Y la palabra, bueno, 15 minutos. Y cuando pasó los 15 minutos se abre el piso al abajo, ¿no? Tocan el botón, se abre la puerta y desaparece el predicador. A la fosa. No, este hombre le está diciendo, el ministerio empieza, este encargo empieza con y por la predicación. La predicación es la prioridad en el ministerio, no es lo secundario. Miren, yo he ido a iglesias a predicar en donde me han tenido 2 horas, 3 horas parado,
Ya había lugares, me acuerdo una vez en una iglesia que nos tuvieron más tiempo, pero qué sé yo, ahora estuvimos con mi señora, fuimos a predicar a una ciudad y dale, chaca, con la música. A mí ya las piernas me hacían así. Y de última dije, pero no, me senté. Después estaban diciendo que algunos desobedientes me estaban hablando a mí. Bueno, qué sé yo, está bien. Yo pensaba en los viejitos, había gente toda doblada, con bastones parados ahí. Y yo decía, pero esto ya es una crueldad, dejen sentar a la pobre gente, que porque se sienta le está doblando la rodilla y le van a decir que es desobediente, lo tienen a la pobre gente parada 5 horas alabando. ¿Qué diferencia hay entre pararse y sentarse? Déjenlo que se sienta, el pobre viejo. Yo no era viejo, yo todavía no era viejo, pero me senté igual, digo, pero es una barbaridad. Eso sí, la predicación, mire, tiene 15 minutos, tenía que hacerlo bilingüe, entonces me dijeron 20 minutos más o menos, así que tuve que hacer una predicación de 10 minutos, pero como tenía que traducirla yo mismo, entonces era bilingüe, así que tuve que hacer 10 minutos, 20, porque eran los 2 idiomas. Miren qué lindo, 5 horas cantando, 10 minutos de predicación. Pero vamos, y después nos quejamos que la iglesia anda como la patada. Claro que sí, porque hemos dado vuelta a las cosas. La prioridad está en la predicación de la palabra de Dios. Todo lo demás es periférico, se mueve alrededor de la palabra de Dios, pero nunca se desplaza la palabra de Dios para poner otra cosa en el centro. Cuando el Señor Jesucristo comisionó a los discípulos que todavía están a punto de ser los apóstoles, lo pongo de esa manera. Y en Mateo nos dice en el capítulo 28, versos 19 y 20, dice, hagan discípulos, yendo, bautizando, y luego dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Es decir, las palabras mías se las transmiten a ellos. Así que, otra vez, ustedes vayan, prediquen el Evangelio, bautícenles, la palabra bautismo es introducción a la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que implica el ritual. Y la parte central es la predicación. Enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el ministerio que tenían que cumplir los discípulos. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ya en forma general, se habla a la iglesia de Cristo y nos dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos elección, identidad, adquisición. ¿Pero para qué? Dice, para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Para qué nos dio esta identidad Dios? Para que nosotros seamos los parlantes de Dios al mundo, para que prediquemos la palabra de Dios. ¿Qué palabra tenemos que predicar? Porque, a ver, Himeneo y Fileto y los hombres amadores de sí mismos que se meten, dice el capítulo 3, verso 6, en las casas de las mujeres, ¿no? Y se desviaban de la verdad, se entregaban a palabrerías. Eso es lo que dice en el capítulo 2, versos 14 en adelante. No entres en palabrerías con los que se meten en la iglesia a predicar cualquier cosa. ¿Y por qué razón? Bueno, este hombre nos está diciendo lo que produce esas palabrerías. Y dice capítulo 2, verso 18, capítulo 2, verso 14, dice, esas palabras para nada aprovechan. Me tienen que seguir con la Biblia porque ahí lo van a encontrar eso. Capítulo 2, verso 14, en la segunda parte, dice, miren qué ironía, son para perdición. Usan la Biblia, hablan de Dios, pero en lugar de salvar a la gente, lo que les hablaba los alejaba de la cruz. Mencionaban, sin duda, yo no puedo creer ni por las tapas que Himeneo y Fileto no hablaban de Jesucristo. Lo que pasa es que lo que hablaban era incorrecto. Y al hablar lo incorrecto, en lugar de acercarlos a Dios, iban en la dirección contraria. Y luego agregan el capítulo 2, verso 16, lógicamente, siendo que no aprovecha y lleva más a la perdición, dice, conducen progresivamente a la impiedad. Por eso dice más y más. Hay un proceso que en lugar de llevarnos a ser más piadosos, nos lleva a ser irreverentes
en cuanto a las cosas de Dios. ¿Hay evidencias de lo que dice Timoteo acá? ¿Tiene evidencias este hombre para hablar así en una forma tan cerrada, tan extremista? Claro que sí. Capítulo 2, verso 18 dice que trastornan la fe de algunos. Capítulo 3, verso 2, fomentan el amor propio. Capítulo 3, verso 2, fomentan el amor al dinero. Ya les hablé de esa palabra avaros. Filágoros, esa palabra, amor al dinero, a la plata. Capítulo 3, verso 4, fomentan el amor a los deleites más que a Dios. En cambio, ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, o le dijo, mejor dicho, en el capítulo 1, verso 13, tú retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Capítulo 3, verso 14 le dice, persiste en lo que has aprendido. Y ahora le va a decir en el capítulo 4, predica la palabra. Así que le hace un llamado triple a través de la carta. Dice, retén, persiste en ella y ahora predícala. Retén la palabra, persiste en la palabra, predica la palabra. Dígame si la iglesia está haciendo eso hoy. Si los cristianos estamos haciendo eso, de retener la palabra de Dios, de hundirnos en la palabra de Dios, de persistir en ella, de no soltar las escrituras por otras cosas. Y una vez que la hemos asimilado como corresponde, salir a predicarla al mundo que está perdido. Bueno, ese es el encargo que le hizo el apóstol San Pablo a Timoteo. Y vuelvo a repetir, es el encargo que nos hace la palabra de Dios a todos nosotros en la actualidad, en el siglo XX, bueno, siglo XXI, debo decir, estamos, ¿no? Hoy la palabra de Dios ocupa el lugar secundario. Se desconoce, no se persiste en ella, no se predica porque es pesada y aburrida. La palabra predicar es keruso. Es un término que indica, el concepto habla de un heraldo, de una persona que es un vocero de Dios, que abre su boca para anunciar y proclamar los misterios de Dios. Hoy, cuando se habla de predicación, no se expone la Escritura, se hablan de temas. Hoy vamos a hablar de la ofrenda. Y ni siquiera se habla, el dador alegre, hablan del dador alegre, repiten el pasaje, ¿no?, de Pablo, y piden plata. Y se habla media hora de una caradura que sube al escenario y dice, la plata, me está hablando el billete, si hagan silencio y escuchen que me habla el billete. Y se la pasa ahí, no sé cuánto dura esa escena, ¿no? Se ve un pedazo nada más, pero unos cuantos minutos hablándole a la gente de que un billete le está hablando, y los otros papafritas que están escuchando se ponen el billete en la oreja también y luego van y lo llevan ahí adelante. Pero díganme ustedes a dónde fuimos a parar. De eso se habla en la iglesia, de esas tonterías pavadas. No se habla más de una exposición bíblica, de abrirnos las Escrituras para que por Dios podamos ver el corazón y la voluntad de Dios, la mente de Dios. Por eso decía Pablo, te encarezco esto con reverencia, porque vienen tiempos peligrosos. Y entonces le indica con qué actitud tiene que predicar. Número 1, con un espíritu de insistencia. Dice, quiero que instes, otro imperativo, son todas órdenes. Quiero que insta, dice este hombre. La palabra griega quiere decir, es suplicante, arremete. Es otra vez un término un poco fuerte para nosotros, pero eso es lo que está diciendo, arremete con tu predicación. Porque claro, ¿de qué manera podemos actuar cuando se nos metieron en la iglesia Himeneos y Filetos? Ya no podemos decir, por favor, no hay que empujar, meterse adentro para rescatar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que son presas del diablo, están caídos en el lazo del diablo, capítulo 2, verso 26. Así que tenemos que entrar con voz fuerte y tratar de liberar a las personas que fueron secuestradas por estos falsos predicadores. Hazlo con insistencia. Si alguien está en el error, como dice ahí en el capítulo 2, verso 18 otra vez, su fe ha sido trastornada. No podemos quedarnos callados o cruzados de brazo. No podemos quedarnos al costado del camino siendo espectadores como estos falsos apóstoles llevan prisioneros al diablo, al pueblo de Cristo.
No puede ser. No podemos quedarnos sentados, hermano querido. Como iglesia, como creyente, yo también te hago el encargo, levántate y ve y habla con los perdidos, rescátalos, por favor, por el amor de Dios. Es una injusticia tremenda la que hacemos cuando vemos que alguien es llevado como un esclavo y sabiendo que eso es acto prohibido, dejamos que sea esclavizado por los caprichos del demonio y no hacemos absolutamente nada. Debemos predicar con insistencia. Número 2, con constancia. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, en todo tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sé insistente en la predicación. Y la insistencia es constante, ¿por qué? Porque hay un momento desesperado en el que estamos viviendo. Así que tenemos que predicar con insistencia, tenemos que predicar con constancia. Y número 3, con urgencia. Urgencia, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, dice el capítulo 3, verso 1. Por lo tanto, debemos salir a ese mundo peligroso. Ya explicamos que el mundo peligroso es porque aparecerán no hombres que apretan botones para volar todo por el aire, sino hombres amadores de sí mismos que se meterán adentro de la iglesia y van a pudrir el ministerio desde dentro con su falsa predicación. Es urgente porque vivimos tiempos extremadamente conflictivos y peligrosos. Macanudo, ¿de qué manera tenemos que predicarla? Bueno, primero dice que debemos hacerlo redarguyendo. Miren sus Biblias, redarguye, dice este hombre, ¿no es cierto? Acá la palabra eleco quiere decir refuta. Todo es una cadena de imperativos, son órdenes. Refuta a esta gente. ¿Cuál es el propósito de redarguir? Convencer de culpa. Yo sé que es ministerio del Espíritu Santo, pero acá está hablando de nosotros ser los voceros de Dios. Claro que el Espíritu hace el trabajo, pero nuestra predicación debe refutar los disparates que se hacen. Debemos traer a la gente a convencerlas de culpa. Hoy hablar de la culpa es un pecado tremendo, porque le herimos la autoestima a la gente, el amor propio. No hay que herir sus sentimientos. Le hablamos del pecado y decimos, ay, me hieren mis sentimientos, me estás lastimando. Pero vamos, ¿qué somos? ¿Somos chicos ahora? Dice que tienen que refutar, redarguir. 2, reprende. En otras palabras, acá está hablando de juzgar la culpa, no solamente de convencer de culpa, pero refutar, mejor dicho, de juzgar la culpa. Y número 3 dice, exhorta. La palabra es paracaleo, es volver a llamar a la persona que se salió del camino, que se salió de la línea. En este caso tiene que ver con la amonestación de la culpa. En definitiva, Pablo lo que le dice en cuanto al estilo acá y las cosas es que tiene, número 1, que convencer de culpa, juzgar la culpa y amonestar la culpa. Nosotros no vemos que hoy se habla de la culpa en la iglesia. El otro día escuchaba al famoso Austin, de Texas, y le hicieron un reportaje en Fox y hablaba de que hay que tener un mensaje positivo. En un mundo negativo, un mensaje positivo. Dios te ama, Dios es dulce. Toda su voz suave, ¿no? Sí, porque Dios es amor. Dios nos ama a todos, nos quiere ayudar a todos. Vamos, esa es la predicación actual. ¿Todo está bien con Dios? No, está todo mal. Nosotros nos vamos todos de cabeza al infierno. Por eso esta urgencia de predicar para salvar almas. No está todo bien, está todo dado vuelta. No hay que hablar con palabras suavecitas y temblorosas para no ofender a la sociedad que no está de acuerdo con el Evangelio. No, hay que gritar a voz en cuello, ¡sálvate por Dios! Y no dejarlos que la gente se contenten con un Evangelio barato. Y resulta que terminan todos hundidos en las cavernas del infierno. Y debemos hacer estas cosas, eso sí, dice, con paciencia. Otra vez, está en la Biblia. Miren, síganme ustedes porque les voy abriendo lo que dice Pablo en el encargo. Con paciencia, no con vileza. No es cuestión de, si bien es cierto que vamos con ímpetu a predicar, tampoco es cuestión de que vamos a llevarnos a la gente por delante. No confundamos. No va el tema de la violencia, ¿no es cierto?, por lastimar a la gente. No salimos a lastimar gente, salimos a salvar gente en el nombre de Cristo. Por eso dice este hombre, hay que hacerlo con paciencia.
La palabra griega es macrotumía, que la palabra más adecuada a esa no es paciencia, es longanimidad. Es decir, la palabra griega hace referencia a una paciencia prolongada. A veces la paciencia tiene la tendencia de acabarse. Nos colmaron la paciencia, decimos, ¿no? Pero Pablo no está hablando de esa paciencia que a veces tiene su límite. No, está diciendo la paciencia que va más lejos. Entonces, ahí la palabra paciencia es hupomoné, pero en este caso usa la palabra macrotumía, que hace referencia a eso. El término apropiado es longánimo. Una persona que aguanta, soporta, tolera por largos periodos de tiempo, soporta hasta la venida de Cristo, al fin de cuentas, eso es. ¿Y por qué ese tipo de paciencia? Bueno, porque la gente se apartó de la verdad, dice en el contexto de la carta. Porque la fe ha sido trastornada, está dada vuelta. Nosotros nos sentamos a hablar con uno, abrimos la Biblia, para nosotros está tan clara como el agua, y el otro pedazo de tarugo está mirando lo mismo y no le entra ni a martillazos. Y uno dice, pero nene, ¿qué te pasa en la cabeza? Pero abrí los ojos, da ganas de cogotarlo. Y ¿cómo no ves la verdad delante tuyo? Y es que no le entra. Bueno, hay que repetirle, y con paciencia y con cariño. Por ahí se sale del camino, después vuelve y dan ganas de colgarlo a uno, ¿no? Pero, sin embargo, en lugar de perder la paciencia y tirarlo por la ventana, dice, aguanta por largos periodos. ¿Por qué? Porque la fe de esta gente ha sido trastornada. Como dice en el capítulo 3, gente que está aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Aprenden de todo, pasan toda una vida aprendiendo. Pero cuando se le abre la Escritura, dicen, pero ¿cómo es que esto yo no lo vi? A mí nunca me enseñaron estas cosas. Por eso hay que tener macrotumía, longanimidad con esta gente, paciencia. Y la paciencia se motiva, es una de las cosas que produce el Espíritu Santo, ¿no? El amor por la persona es lo que nos va a hacer aguantar. Dice en Efesios que por el vínculo del amor somos pacientes, tolerantes, y nos mantenemos allí ayudando a estas personas. Y no solamente con paciencia, pero nota al final que dice con doctrina. Esa es la mala palabra en la iglesia contemporánea. Doctrina. La doctrina lleva tiempo. La doctrina lleva dedicación, reflexión, estudio. A veces implica que tengamos que ser confrontados con la palabra de Dios con cosas que estábamos en total desacuerdo. La doctrina nos da vuelta al mundo patas para arriba. Nosotros creíamos una cosa y la doctrina dice, estás equivocado. Y mucha gente prefiere el error que la doctrina. El otro día hablábamos de personas, en el culto de oración creo que fue esto, ¿no? Que personas que dicen, sí, no, yo estoy de acuerdo, la doctrina dice esto, pero yo no lo voy a hacer. Pues es terrible eso, ¿eh? Como la palabra de Dios dice algo y yo escojo hacer lo que no dice la palabra de Dios. Eso me recuerda a lo que hizo Eva, ¿no? Dios dijo una cosa y Eva dijo, sí, yo sé, Dios dijo eso, pero a mí me gusta esto otro. Y se tragó el grupo de la serpiente. Y miren dónde fue a parar la humanidad por culpa de esa actitud de Eva. Así que predicar con paciencia y número 2, con doctrina. Hoy se predica la palabra sin doctrina. No hay doctrina bíblica. Yo lo invito a que usted entre, por favor, a estos predicadores populistas que hay contemporáneos en las congregaciones grandes y mándemelo si lo encuentra, algún predicador predicando doctrina. Lo desafío, búsquelo. Por ahí me manda un MacArthur, ¿no es cierto? Bueno, pero esos son predicadores. No, yo le hablo de estos que no tienen ni idea de lo que hablan. Tráigamelos. A ver si esta gente habla de doctrina. Si ellos no saben doctrina, ¿qué van a hablar de doctrina? Por eso dice Pablo, tienen que ser idóneos. Gente que estudió, que conoce la doctrina. Y entonces van a transmitir doctrina. Pero no se enseña doctrina a la iglesia porque son una partida de burros. Que nunca ni siquiera agarran un libro. A duras penas agarran la Biblia y la leen, ¿no es cierto? Un versículo 2 horas antes del mensaje. Y entonces se presentan a la iglesia. He escuchado a personas decir, no hace falta prepararse porque el Espíritu, cuando uno abre la Escritura en el momento, le dará qué decir. Pero miren ustedes, qué barbaridad. Bueno, así va la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta descripción de la predicación y la urgencia? Bueno, el verso 4 dice, o versículo 3,
Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La doctrina aburre, viejo. Escuchar de la doctrina de la gracia, pero eso es aburrido. Yo quiero escuchar cómo hacer plata, cómo hace el Señor para hacer llover oro del cielo. Hablar de la encarnación, de la justificación, ni hablemos. La justificación, eso es doctrina de los reformados, ¿no? En el siglo XV, siglo XVI se mataban hablando de la santificación menos. No, hablemos de cosas más simples, hay que ser positivo. No me digan. Bueno, eso es lo que está pasando. La gente no tiene interés hoy en escuchar la doctrina. A ver, yo estoy mirando ahora, leyendo todo este movimiento de pluralidad de género, que es toda una doctrina ideológica. Y la gente está prendida, pero miren cómo será que hasta salen a manifestaciones a las calles, los pañuelos verdes, ¿no? Salen a las calles con carteles. Ahora hay mujeres que salen sin ropa. La vez pasada puse una nota que algunos a lo mejor pensaron de que me hackearon la website porque puse una foto. Y miraron la foto y no leyeron el comentario. Lean el comentario. La foto es el gancho para que lean lo que se trata de decir. Y entonces, sí, mujeres hablan de feminismo. Dígame, una mujer que se saca toda la ropa de arriba y se escribe con letra negra cosas a favor del aborto, de la feminidad. Y que si yo miro eso, digo, si yo fuese un muchacho, ni loco, aunque fuesen las 3, 4 mujeres la única que quedaron en el mundo, ni loco me caso con una persona así. ¿Se imaginan vivir con una chiflada así el resto de tu vida? Pero me suicido, me tiro abajo del streetcar. Tremendo. Eso va a ser las madres de nuestros hijos. Esa mentalidad va a construir la sociedad del futuro. Sonamos, mi querido. Que alguien cierre la puerta y apaguen las luces. Se terminó. El mundo no tiene futuro con gente así. ¿Cómo vamos a construir la civilización del mañana con semejante gente vacía de cerebro? Pero esa es la ideología contemporánea. Eso es lo que la intelectualidad del siglo XXI nos lleva a pensar. Y ahí está todo el mundo metido. Incluso en los medios masivos de comunicación, los noticieros aplauden todo esto. Ellos son los héroes contemporáneos de la sociedad. Escuchamos cualquier pavada, cualquier doctrina de demonios en lugar de la doctrina de Cristo Jesús. Personas que no soportarán, dice el verso 3, la sana doctrina, y por el contrario, verso 4 dice gente que buscarán las fantasías. Y para esto no van a faltar los maestros, movidos por sus propios deseos o concupiscencias, que dirán, bueno, sí, en la iglesia eso no te lo enseñan, pero yo me propongo, yo me ofrezco a ser tu maestro. Ven que vamos a tomar un café y yo te voy a instruir. Y ahí aparecen los ¿cómo se llama Himeneo y Fileto en la escena. Y se hacen los maestros que no saben nada y son los que instruyen cualquier cosa. Mitos, la palabra es mutos, historias, fantasías, narrativas, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. O sea que la gente va a tener oído abierto a las fábulas o a los mutos o mitos y oídos cerrados a la doctrina. Qué lindo, ¿eh? ¿Y qué esperamos nosotros de la iglesia? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? ¿Qué esperamos de nuestros hogares cuando asumimos una actitud semejante? Así que, primero, dedícate a la predicación. El ministerio urgente y primario de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Te conjuro, te encarezco, predica la palabra. Rapidito, paso sesión a las otras cosas. Ahí dice en el versículo 5, fíjate, que no solamente tiene que predicar la palabra, pero tiene que ser sobrio. Cumple tu ministerio siendo sobrio. Acuérdate que en el verso 5 cuando dice, pero tú, contrasta la locura de la gente del versículo 4. Ellos hacen esto, cerraron el oído a la palabra de Dios, se fueron a las historias, a las fantasías, pero tú no caigas en esa trampa, tú vas a hacer lo contrario, vas a hacer otra cosa. Y entonces en el verso 4 le dice, sé sobrio. La palabra es nefo, en este caso habla de una persona que está, se refiere a la persona que está fuera de la influencia del mosto, del alcohol, una persona que está despierta con todos sus sentidos. Los cristianos hoy se tienen que despertar, despabilar. Lávense la cabeza, por favor.
Es decir, quiere que tenga la mente limpia, clara y fresca para discernir en este mundo y en esta sociedad. Sé sobrio, le dice este hombre. Y dice que sea sobrio en todo. A ver, yo a veces escucho a los comentaristas hoy y digo, pero le digo, a veces me frustro, ¿no? Estoy en el televisor, me gustan los programas periodísticos, debates y todas estas cosas porque me ayuda a pulsar el sentir de la sociedad. Y leo mucho, leo política, leo de economía, no solamente de la Biblia, leo filosofía, leo todos estos movimientos sociales que se están dando y no solamente los leo, me meto adentro, trato de analizarlo, de ver la esencia, de dónde viene todo esto y a dónde nos llevan. Y a veces escucho a una persona que defiende una cosa y a los 5 minutos la contradice. Digo, pero esta gente están todos emborrachados en la estupidez. No, es un sinsentido total. Gente inmoral que dice, que dan cátedras de moralidad. Yo miro a los actores de Hollywood que se suben en la plataforma a hablar a los cristianos que somos inmorales, porque prohibimos ciertas cosas. Y ellos me van a hablar a mí de moralidad, que es moral y que no es moral. Una persona que se casa con 5 mujeres y la que tiene ni mujeres. Y me va a venir a hablar a mí de la moralidad sexual o del matrimonio. Pero háganme el favor, por el amor de Cristo. ¿De qué me están hablando? Bueno, ese es el mundo en donde nosotros vivimos. Se ha relativizado todo, es un viva la pepa. Vale cualquier cosa. Pablo dice, sé sobrio. No te dejes intoxicar por las ideas del momento y mucho menos las enseñanzas de estos charlatanes. Limpia tu mente. Sé una persona que está velando con la mente limpia, clara para hacerle frente a los peligros que hay en la sociedad. Sé sobrio. Si hay algo que yo noto en el pueblo evangélico contemporáneo es la irracionalidad religiosa. Somos totalmente irracionales. Nos volcamos a las fábulas. Se levantan los muertos, hablamos en lenguas que nadie entiende nada, pero dicen que entienden. Usted le pregunta a alguien que habla en lenguas y le dice, ¿me quiere decir qué dijo? Y no sabe, tiene que inventarse algo, no tiene la menor idea. Pero bueno, la gente cree en eso, fine, está bien, creen lo que quiera. Qué sé yo, se curan los paralíticos, gente que no tiene pierna de repente dice, sí, tenemos el poder de Dios y sigue sin pierna. Y cosas por ahí, la gente cree todo eso. Ya les hablé el otro día de ese pastor que levantó un muerto en África y le están haciendo un juicio tremendo por mentiroso, por farsante. Y parece mentira que el pueblo de esa iglesia lo siguen defendiendo al pastor, al morenito. Pero, por favor, eso es lo que hemos llegado a creer. Se entran en estados de éxtasis en los cultos, mueven las manos y están en una especie de nirvana espiritual y cosas por el estilo. Óigame, si usted está tan cerca de Dios, actúe como tal. Demuestre que usted es una persona llena del Espíritu Santo, actuando como actuaba el apóstol San Pablo y Timoteo. Dejémonos de tonterías, de mentiras, de patrañas, de que nos hacemos los espirituales en la iglesia para fanfarronear y resulta que somos tan tramposos como los más paganos cuando salimos a la calle. ¿Qué clase de pueblo de Dios? ¿Qué clase de testigos de Dios somos nosotros a la sociedad? Limpia tu cabeza, sé sobrio. 3, soporta las aflicciones, dice este hombre. Si predicas la palabra con fidelidad, te van a apedrear. Te van a pasar por arriba. Cada vez que digas una verdad, te van a apalear, te van a decir de todo. Fanático, ultra calvinista, esto y lo otro, te van a decir barbaridades. Yo a veces miro lo que están haciendo con el señor MacArthur. Otra vez, yo no soy ni amigo de MacArthur, no lo conozco, leo algunas cosas de él y lo veo en la línea. No puedo hablar de su persona, no lo conozco. Pero lo que están haciendo con ese hombre es una vergüenza. En nombre de Cristo, sacan sus palabras fuera de contexto. Y otra vez, no quiero hacer una apología de MacArthur, No, estoy usando el ejemplo, nada más, un ejemplo. Mentimos descaradamente. Y los que hacen la acusación saben que mienten. Pero como se lo quieren sacar de encima porque es una espina hincada en el costado de la iglesia evangélica, les molesta. Lo mismo que Paul Washer. A Paul Washer también, es bravo Paul Washer, ¿no? Él tira látigo, él no tiene pelos en la lengua. Es un Juan el Bautista del siglo XX y XXI. Me gusta el hombre. Hoy a Juan el Bautista lo hubiesen tirado del CN Tower, Paul Washer es un Juan el Bautista. Y este hombre lo han hecho pedazo y lo siguen dando vuelta y media. ¡Mienten!
Usted lee las acusaciones y digo, la persona que está inventando historias o escogiendo párrafos, sacándolos del contexto para establecer una narrativa contra el hombre, para destruirlo, es un mentiroso, es un farsante. ¿Cómo esa persona después se para delante del pueblo de Cristo a hablar la palabra de Dios cuando destruye a uno de sus hermanos con calumnias? Pablo le dice a Timoteo, prepárate, ajustase el cinto, porque cuando tú entres a predicar, Himeneo y Fileto te van a correr por todas partes, te van a cascar, vas a tener problemas. Mírame a mí, por predicar el Evangelio estoy en el juicio y están a punto de cortarme la cabeza. Y por cierto que lo mataron a Pablo después de estos juicios. Y número 4 dice, haz obra de evangelista. Promueve el Evangelio. ¿Para qué crees que estás en la iglesia? ¿Para escuchar al pastor Piesco? No. Es cierto, escuchamos la predicación, pero la idea es salgamos a hacer obras de evangelista. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el Evangelio a alguien? ¿Ayer? ¿Esta semana? ¿El mes pasado? ¿El año pasado? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguna persona? Dios nos equipa, dice el capítulo 3, versos 16 y 17, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y una de esas obras es llevar el Evangelio a los perdidos, arrebatarlos de la potestad del diablo y traerlos a nuestro bendito Salvador. Hermano querido, te conjuro, como hacía Pablo, te encargo, te encarezco, cumple tu ministerio. Predica, despiértate, haz obra de evangelista, habla con la gente. No dejemos la iglesia en manos de los rateros y sinvergüenzas que se metieron adentro, que no son de Cristo. Son Himeneos y Filetos, hombres amadores de sí mismos, que han traído el peligro de esto que dice el apóstol Pablo a la realidad en el momento en que nosotros estamos viviendo. Así que en conclusión, Pablo nos hace entonces un llamado solemne a cumplir todos nosotros nuestro ministerio. Y el elemento central de dicho ministerio es la predicación de su santa palabra. Hermano, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer con todo esto que hemos estudiado durante estas semanas? Puede ser que haya entrado por el oído, pero ahora tienes que agarrar eso y bajarlo. No solamente al corazón, donde se guardan los sentimientos, pero allá se deben ir, a los pies. Y empezar a dar el 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, con Biblia abajo del brazo, y comenzar a predicar, comenzar a evangelizar. Cumple tu ministerio. El mundo está en peligro. La iglesia está en peligro. Cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias por haber preservado esta carta. Lo que dijo Pablo se está cumpliendo. Vivimos en un mundo y en una sociedad trastornada. Y la iglesia, Señor, está dada vuelta también. Ha sido invadida por gente que no está preparada. No seguimos la dirección de Pablo. No hemos apuntado a hombres y mujeres idóneos. Hemos puesto gente que nos dirige que son ignorantes. Y no digo esto en forma despectiva, tú lo sabes, Señor, conoces mi corazón. Digo que son ignorantes porque lo son. Es el único término que cabe. Gente que no sabe, se creen doctos y no saben de lo que hablan. Por ellos también te pedimos, Señor, porque ellos también necesitan la salvación. Ellos también necesitan la luz de la verdad, de la cual se han apartado y trastornan la fe de algunos. Padre, te imploramos en el nombre de Cristo que este encargo que se le hizo a Timoteo lo hagamos también nuestro y podamos nosotros también salir a hacer de nuestro ministerio la predicación, el ministerio central, y poder cumplir nuestra misión evangelística. Que cumplamos nuestro ministerio, porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias y a veces con vergüenza también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.